y bueno, adelante. Va a salir bien. Okay, Te bueno. aseguro que más nervioso estoy yo que tú. No, a mí no me pone nervioso. Lo que pasa es que generalmente sí me preocupa mucho siempre la claridad. Porque hay muchas cosas que tú no necesariamente tienes claro cuando hablas. Eso es mentira de que Eso es los totalmente observadores cierto. y los analistas tienen Eso es algo que decir. totalmente. Lo que hace es que se aferran a una cierta fórmula Es correcto. porque se simplifican cosas, pero si uno quiere ser serio, tiene que complicarlas, no simplificarlas. Es correcto. ¿Ves? Correcto. Entonces, Tienes toda la razón. Tienes toda la Bueno, razón. vamos, te aviso. Ok, grabando Hoja de Ruta con Colette Capriles. Mil gracias por haber aceptado la invitación a esta, ya perdí la cuenta, creo que es la 9ª edición de Hoja de Ruta. Como te comentaba hace unos minutos, esto es un experimento nuevo, es una conversación más que una entrevista, y recojo las palabras que acabas de decir ahorita antes de salir, de estar en plena grabación. Nadie tiene la verdad en sus manos y la verdad pura. Yo creo que de eso un poco se trata. Y lo que perseguimos fundamentalmente con estas conversaciones que hemos tenido ya con la cabeza de la iglesia, del empresariado, pero también con empresarios que tienen mucho peso específico en el país, desde el ángulo de la política, de los sindicatos, un historiador, estuvimos hace poco, grabamos con Rafael Arraiz, es tratar de entendernos un poquito más los venezolanos, no solamente los fenómenos políticos o qué está haciendo fulano, entendernos más como sociedad, desde la perspectiva posiblemente, obviamente, de la historia, tratar de ver en qué momento cometimos algunos errores, si es que alguna vez de verdad fuimos un paraíso. Creo que al final nunca lo fuimos, aquella ilusión de armonía de los años 60 y 70. No hay una agenda, así que siéntete en plena libertad, Colette, de hacer los comentarios o desviarte a hacer cosas o comentarios que a lo mejor no haces regularmente en otros espacios, porque aquí no tenemos limitaciones, digamos, ni de tiempo ni de temas, podemos tocarlos todos. Y aunque te confieso que me costó tratar de ver por dónde comenzábamos esta conversación, dada tu experiencia, tu experticia. Digamos, comúnmente le preguntamos a un empresario cómo ve la empresa, cómo ve la participación de los intelectuales, en el último caso con Arraiz, y su interrelación con la política, con los hechos del poder. Pero en el caso tuyo, yo creo que valdría la pena comenzar por cómo ves al venezolano, si es que se puede etiquetar un solo tipo de venezolano, que obviamente sería algo absurdo. Aquello de el venezolano cómo se está viendo a sí mismo en estos momentos. Si ¿sabes que no? El tema creo que lo podemos abordar por una cosa que es muy de actualidad o de coyuntura, porque en definitiva las identidades nacionales no son algo que están aéreamente instalados, sino que se van construyendo y manifestando en cada momento histórico, evidentemente. Entonces, sabes que oyéndote y en el contexto de lo que pretende esta iniciativa también, yo lo que siento hoy es que todos los venezolanos estamos agraviados. Aquí hay un gran agravio. Aquí todo el mundo está ofendido, agraviado, resentido y dolido. O sea, hay un gran dolor colectivo que se expresa en distintas cosas y que justamente, remitiendo a lo que decíamos antes de empezar, una de sus expresiones es precisamente el hecho de que de alguna manera la gente se aferra a la verdad, pero a su verdad. Sí. Es decir, hay una incapacidad incluso de entender que la verdad no existe como una convicción, simplemente porque uno tenga una convicción personal, sino que existe como el resultado de miles de interacciones, vamos a llamarlo así, entre actores sociales, actores políticos, personas, ciudadanos y experiencias sobre todo. Es una interacción. La verdad viene de la red de las experiencias humanas, digamos, ¿no? Entonces fíjate que hay una cosa bastante paradójica, porque hay por un lado el dolor del agravio, en el que uno, y recuerda tú cuando te has sentido así. Cuando uno está agraviado, uno no lee la realidad realmente. Uno lee su dolor, uno lee su fuerza emocional, pues, pero no es capaz realmente de en ese momento
construir digamos, el horizonte de una manera que no esté ligada a ese propio dolor. Entonces, lo que es insólito, porque eso lo podemos entender entre los ciudadanos, porque todos hemos sido agraviados, es verdad, o sea, eso es un dato de la realidad, digamos así. Lo que es insólito es que eso se traslade al discurso público. Y lo que vemos también entre políticos, entre actores sociales, entre digamos, gente que precisamente debería calificarse como, o debería verse a sí misma como reflexiva, ¿no? Como alguien que no se deja penetrar por eso, sino que lo refleja y lo reflexiona. Entonces, pues vemos también la misma clase de obstáculos, como diría Gastón Bachelard, el obstáculo epistemológico. O sea, Sí. no nos deja conocer, Sí. no nos deja conocer lo que está pasando. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo moverse con eso cuando nuestro código político, nuestra política, nuestra manera de hacer política se fundamenta en el agravio? Es decir, se fundamenta... Te interrumpo un segundo. Sí. Ahora, esa conducta de la sociedad es clásica de momentos como este, otras sociedades que vieron conflictos muy agudos. Lo hay, sí, indudablemente. Indudablemente tiene que ver con el conflicto político, con la manera en que se gestiona el conflicto político, por supuesto, pero también tiene que ver con un cierto fondo cultural nuestro, ¿no? Aquí están pasando dos cosas en Venezuela. Un conflicto político de larga data y un conflicto cultural. Y lo peor de todo es que parte del conflicto político en realidad ha tenido su expresión en lo cultural. Y en lo cultural es exactamente la expresión de eso, del conflicto, es sobre todo, en mi opinión, el duelo de lo que tú hablabas antes también, la pérdida de la ilusión de armonía. Okay. Es decir, los venezolanos hemos perdido nuestra modernidad. Nosotros nos definimos a nosotros mismos como venezolanos, cosa que, por cierto, vamos a dejarlo un momentico ese tema, cómo es ese tema de la identidad y cómo se ha manejado. Pero en algún momento nos definimos como los modernos de América Latina, los cosmopolitas de América Latina. Todavía hay quienes sostienen que Y no me refiero al nuevo riquismo, al dame dos, no, me refiero al concepto de ver una ciudad que se erige como un modelo de modernidad urbana, en el ideal, porque mientras eso estaba allí, ahí estaban los barrios que no lograban ser integrados a esa modernidad. Correcto. Pero estaban los grandes íconos, la monumentalización de lo moderno, que por supuesto no es solo democrática, como sabemos, es un proyecto que viene desde el posgomecismo directamente, es correcto. con el plan Rotival en Caracas y con una cantidad de reformas urbanas que se hicieron, por ejemplo, en Maracaibo, muchísimo. Entonces, esa modernización, esa metropolización del país causa un impacto en tan poco tiempo. No es tanto lo grande del impacto, sino lo corto del periodo en el cual ocurre, y por lo tanto genera rupturas generacionales. Uh-huh. Es decir, yo le preguntaba mucho a mis estudiantes en la Simón Bolívar, cuando tenía la oportunidad de hacerlo, si sus abuelos habían nacido en Caracas, por ejemplo, ¿no? Y no, la mayoría no. Correcto. Es decir, nosotros en el curso de un siglo vivimos una inmigración del campo a la ciudad tan brutal que reconstruimos una modernidad apurada y una modernidad dolorosa, porque el que llega a la ciudad pierde su campo, pierde su identidad, pierde su historia y tiene que reconstruir otra. Y nuestros mecanismos para que eso ocurriera en términos educativos funcionó mucho, hubo una gran apertura educativa efectivamente durante los primeros años de la democracia, que ayudó muchísimo a bajar el impacto de ese duelo, de esa pérdida de la identidad rural, llamémosla así. Pero, bueno, había que ejercer otros mecanismos de urbanización, de inclusión urbana. Interesantísimo. Entonces, ese duelo, fíjate tú, entonces el duelo que tenemos hoy de perder nuestra modernidad, que se expresa, por supuesto, no solo en los agravios de los que he hablado antes, de los que estamos aquí tratando de hacer cosas y de seguir construyendo lo que podamos, sino por supuesto en ese lamento increíble de los emigrados, ¿no? Que también ese era mi es siguiente una tema, pérdida, justamente. Es una pérdida impresionante, una pérdida, un desgarre. es un desgarramiento no de la separación, no del patriotismo en un sentido
épico de la palabra, sino en un sentido muy concreto, en un sentido de cuál es mi lugar cultural, vamos a decirlo así, en el mundo. Y qué es lo que estoy perdiendo mi acervo, estoy perdiendo mi acervo, mi capital cultural, vamos a llamarlo así. No lo tengo, lo perdí. Y llego afuera a tratar de recuperarlo. Y eso es mucho de lo que pasa con el emigrado venezolano, que pretende establecer una continuidad entre nuestra realización parcial, equivocada, como tú quieras, del sueño moderno, con la modernidad que está allá afuera. Sí, sí. Entonces ese puente es él, y ese es un puente imposible, eso no existe. Nosotros tenemos una historia moderna muy particular, con unas sombras y con unas luces que son tremendamente complicadas de entender para nosotros. Las estamos viendo hoy, correcto. 50 años después. Rescato varias cosas de lo que has dicho. De hecho, creo que esta primera parte es estupenda porque solemos creer que es un tema de que alguien repiensa Venezuela y punto. Y si tú no comprendes eso que acabas de señalar, tú no vas a lograr conectar, pensado o no, con un discurso que vuelva a emocionar y vuelva a entretejer ese dolor del que tú has hablado. Es muy difícil. Claro, perdón. Sí, sí, quería puntualizar algo. Rescato un par de ideas de lo que acabas de comentar. La primera, hemos sido todos, decías, agraviados. Esa palabra es estupenda. Me agrada que dices todos, porque es que no es que hay una porción de la sociedad que se considera victoriosa. La política, para ojos de muchos, entre ellos quien te habla, que nació en el 60 y que fui hijo de padres inmigrantes y me dijeron no te metas en la política, eso no tiene nada que ver contigo. Hoy los venezolanos deben saber que la política es importante, que es capaz de meterte en tu vida y despedazártela o hacértela también, darte bienestar. Pero en este caso, aun cuando hay alguna parte de la sociedad que quizás haya sido beneficiada, por ponerle una etiqueta, de esta revolución, por llamarla de alguna forma, al final estamos todos agraviados. Eso lo rescato. Y lo segundo es que mencionaste el tema cultural. Y me viene a la mente algo que creo que alguna vez coincidí contigo en esos ejercicios muy buenos que hacía nuestro querido amigo Robert Botón para hacer análisis de 5 años y 10 años. Robert siempre decía, espero que esté bien de salud, que había una variable que no cambiaba nunca para efectos de repensar a Venezuela, era lo cultural. Él siempre decía, preguntémonos a nosotros mismos, ¿ha cambiado la cultura del venezolano? Y siempre decíamos no, y sobre eso programábamos. Y lo que tú acabas de decir es algo importante. Pareciera que el venezolano, su cultura, está cambiando aceleradamente y aún no sabemos dónde se posiciona. Exactamente, yo creo que eso hay que, quizás ha cambiado lentamente y ahora se acelera simplemente, porque todas las culturas se van adaptando a cosas, a pesar de que siempre hay un residuo, si tú quieres. El problema es que yo creo que nuestra historia cultural es una historia muy traumática. Nosotros hemos tenido nacimos con un trauma como república, sí. Seguimos hiriéndonos con muchísimas heridas durante el siglo XIX que nos impiden ver los logros del siglo XIX. Eso es una cosa que es muy importante, ¿no? Venezuela durante el siglo XIX se construyó de una cierta manera. Hay quienes dicen que más bien es un siglo perdido. No, es que no existe tal cosa como un siglo perdido. Lo que pasa es que tú puedes verlo desde las heridas más grandes y no desde las cicatrices o desde lo bueno. Eso. Pero además ocurre que las dictaduras también son eventos traumáticos, pero en Venezuela ocurren que esas dictaduras construyeron, y esto es una paradoja horrible, construyeron el sueño moderno. O sea, paradójicamente, las dictaduras eran vistas dentro de nuestra gran filosofía social, llamémosla así, que es el positivismo. Es la idea de que progresivamente existe una cosa que se llama el desarrollo y Venezuela tiene que transitar unas etapas, ¿no? Hasta llegar a una especie de plenitud en la que ese desarrollo se hace, vamos a decirlo así, natural o orgánico. Pues, sí, ¿no? eso es Guzmán Blanco, eso es Gómez, eso es Pérez Jiménez. Pero no se ven como agentes de esa evolución. Correcto, sí. ¿No? Un agente evolutivo. Entonces, claro, las dictaduras causan un daño terrible, pero entran, de alguna manera, se conectan con un sueño moderno que todos tenemos, incluyendo la democracia
que se inaugura en el año 58 y sin duda la del año 45. Es decir, entonces la diferencia, vamos a decirlo así, la traducción de esos proyectos políticos es difícil de hacer porque en el fondo persiguen lo mismo, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, nuestra cultura se va construyendo sobre la base de ese ideal moderno. Como todo ideal, la modernidad es inalcanzable. O sea, no existe tal cosa como que tú llegas a un lugar perfecto, ya somos modernos. Y no solo es inalcanzable, sino que trae consecuencias inesperadas. Trae, como toda actividad humana, yo ahí sí soy una gran lectora, y yo trabajé mucho a Adam Smith, pero no la economía, sino la filosofía moral de Adam Smith, y uno de los principios con el cual él sostiene su sistema, es precisamente la idea, primero, de las consecuencias inesperadas, de que los humanos no tenemos cognitivamente una capacidad natural o inmediata de poder predecir lo inesperado, por definición, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que considerar. Y el otro, lo que decía también Adam Smith, que es muy interesante, es que nos cuesta, naturalmente, ver el largo plazo. O sea, tendemos a tomar nuestras decisiones morales, humanas. De tu ciclo de vida. En lo que puedes ver. Sí, lo que puedes ver en tu ciclo de vida. En lo que puedes ver. Y esos son dos principios, digamos, de lo que podríamos llamar de psicología moral, que son interesantes tenerlos allí y que tienen mucho que ver con esto que estoy diciendo, porque nuestros ideales de modernidad opacan los indeseables de la modernidad, que los tenemos, o sea, como todo ideal humano. Creo que para nosotros ha sido tan importante y tan fuerte y tan sólido este ideal de modernidad, que de nuevo, ahora nos encontramos en un abismo cultural, porque perdimos nuestras referencias modernas. Pero resulta que esas referencias modernas no son homogéneas en la población. Tienes una cantidad de gente que, como te digo, vienen del campo, llegan a los barrios de las ciudades, hacen su vida allí, crean una cultura particular, porque quedan sin cultura propia. Sí, o sea, ellos llegan a hacerse ciudadanos allí. O sea, ubícate AD 1941, ¿no? Es decir, el proyecto ADECO, ¿cuál es? Hagamos de Juan Bimba un ciudadano. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer ciudad. Entonces hay que construir las ciudades. Sí. Y ahí empieza el proyecto ya propiamente material de la modernización. ¿Cómo crees que impacta en ese momento que estás diciendo algo que, por cierto, leía recientemente también, de un libro que me obsequió Rafael Arraiz, la Navaja de Ockham, hace sus comparaciones entre Colombia y Venezuela. Él, en el caso venezolano, le da muchísimo hincapié a un fenómeno inverso al que menciona, que es que somos hijos de inmigrantes en una gran cantidad. Tú mencionabas ahora... Bueno, es que hubo inmigración externa, que es la que generalmente... Inmigración de afuera, pues del extranjero, pero no estamos viendo la migración interna. Yo estoy llamando la atención sobre el hecho. Sí, pero ese inmigrante que llega también desprendido de su cultura, o se la trajo consigo. Así es. Se la trae por eso es que la vida del barrio originalmente es una vida rural, dentro de la ciudad. O sea, hasta que poco a poco se va creando su propia cultura urbana, pero que no es reconocida como la cultura urbana predominante, ni mucho menos, sino como una cosa desconocida, la vida de los barrios. Es decir, la lógica de la gente no es, esta es la vida del barrio, vamos a integrar. Las políticas públicas no tendieron a integrar al barrio, al tejido urbano, sino a dejarlo aislado. Y apostar mediante la educación, mediante la promoción, vamos a llamarlo así, de las capacidades sociales, a promover que la gente saliera del barrio. Fíjate la imagen que tenemos. El lenguaje aquí es clave, ¿no? Te voy a sacar del barrio. Te saco del barrio, salgo del barrio. Entonces, bueno, eso ¿qué nos está diciendo? Esas son las sombras de nuestra modernidad. A eso me refiero. Al hecho de que, como todo ideal, no se alcanza plenamente y se van generando, digamos, poblaciones y lugares culturales que no entran dentro de ese río moderno, llamémoslo así. Y no lo podemos ver. Y eso hace crisis en la medida en que ya el ideal de modernidad se nos hace inalcanzable. Lo queremos allí. Y por eso, fíjate que vamos a lo mismo. Es posible hacer un plan país. Yo veo a los políticos, hay que hacer un plan país. Hay que diseñar el país. No hay que diseñar nada, porque los diseños no sirven para nada.
Es decir, los países no se diseñan, los países se viven y se Sí, construyen. sí, sobre Y la se marcha. hacen, y se experimentan, y se piensan, y se anhelan. Pero no existe tal cosa como un tomo donde uno diga, eso es gomecismo. Eso es interesantísimo. Eso es positivismo. Completamente. Digamos, y se ha puesto muy de moda. Vallenilla el de- lance, el de aprove- Vallenilla padre y Vallenilla Correcto, hijo. y se ha pues. puesto muy de moda Singapur y entonces decir, no, es que vino alguien como que sobrenatural Así y es. dijo, este es el futuro de los próximos 30, 40 años. Venezuela va a hacer esto. Es un ejercicio, la mayoría de las veces se queda solamente en el papel. Ahora, pero hay países Menos que- mal que se queda en el papel, Jorge. Es que justamente a eso voy. No es por inútil que los estoy viendo, es por absurdos. ¿Cómo se logra entonces que un país, al final, por supuesto... ¿Tú no crees que hay que ponerse más bien de acuerdo sobre principios, no sobre fines? A eso iba, exactamente. ¿Cuáles son los principios, los valores intrínsecos a los que tenemos? Y quiero conectar ahora esa famosa frase, que a veces también me parece frase hecha, la democracia está en el ADN del venezolano. ¿Ok? ¿Cómo era ese venezolano de la democracia? Entendía de verdad la democracia, la dimos porque, o simplemente la vivíamos porque era lo que nos tocaba ver, era parte del continuo que tú acabas de definir. Me agrada muchísimo esa visión. Es una especie de continuo de modernidad, desde Gómez, tienes razón, incluso hasta antes. Bueno, con Guzmán Blanco ya hubo un primer como primer ejercicio claro, del ilustre, americano, de etcétera. modernidad afrancesada. Pero Napoleónica. exactamente, te hablo inclusive hasta por mí. Uno dice, bueno, eso había que vivirlo, eran nuestros gendarmes necesarios. Y bueno, después vino la democracia y ya estamos chéveres, de aquí hasta el infinito. Y resulta que me gusta mucho eso, perdimos la modernidad. Entonces ahí quizás hay un desgarro que no la Bueno, que porque no entendemos. pero es doble, ¿no? Sí. El dolor de la pérdida, porque es la pérdida de un ideal, básicamente, no tanto no solo la pérdida real, en el sentido de lo que uno podía haber experimentado como mundo moderno, sino, porque como digo, no todos lo experimentamos, ahí había diferencias. Sí, sí. Pero sí el ideal. El ideal cuesta más deshacerse de los ideales que de las inmediateces, Sí, además digamos, es algo ¿no? abstracto. Ese No, ideal. y es cómo lo logramos, porque va a seguir allí. Sigue allí. Entonces, ese sí es nuestro ADN, ¿tú ves? Ahí yo diría, el ADN nuestro va más por el hecho de que nosotros somos Unos tipos. una vanguardia. Sí, Es que hasta sí. cuando nos enseñan la historia de Venezuela, entonces la vanguardia, los primeros, los que logramos la independencia primero, los que nos alzamos primero, los que... Sí, oye, sí. Hay una obsesión y además hasta nuestra situación geográfica también Es correcto. Y si lo relaciona genera. con- O sea, para que sí, tú veas cómo son las condiciones. A veces los condicionantes no dependen de las voluntades de las personas, ni de lo malo o bien que hacen las cosas, sino de cosas que no puedes controlar, como por ejemplo eso, la situación geográfica de Venezuela. La pone en una condición geopolítica Sí. que ya metaforiza, es una metáfora de la Sí, vanguardia. Sí, estoy ahí a la cabeza de A la este cabeza en continente. conexión con el resto del Con el mundo. mundo entero, es Entonces, correcto. eso es algo que viene, bueno, Rafael Arraiz ha hecho ese estudio interesantísimo Sí. de cómo se ha construido la economía desde lo micro casi a partir de la conquista en adelante prácticamente, y uno ve que lo que había en Venezuela, lo único que Venezuela ofrecía como atractivo era precisamente su posición Tu posición. geopolítica, geográfica. Claro, el petróleo después vino a impactar enormemente esa ideal de modernidad y hoy todavía nos jactamos hasta en algo tan pedestre como el consumo, de ser los consumidores más, con todo el problema que estamos viviendo. No, por Somos supuesto. consumidores Por eso digo que de primer costo, de los cosas de primer el mundo. duelo de la modernidad no viene porque tengamos unos venezolanos que piensan y que se levantan todos los días y dicen, yo soy devoto de la modernidad. No, sí. es porque no puede comprar, no puede consumir, porque nuestra modernidad se construyó semánticamente, por así decirlo, como consumo. Y no solamente es que consumimos para ser modernos. Sí. Es que la modernidad mismo es una forma de consumo. O sea, consumimos modernidad, pues. Es correcto. Decirlo consumimos así. modernidad. Entonces, el ADN democrático, no lo dejemos de lado. Mira, no- Eso estaba ya en los 50 y los 60. yo creo de que verdad hubo un estaba trabajo, no, lo que yo creo es que como de nuevo hemos dicho, dentro de este gran ciclo que hablamos, dentro de esta fascinación por lo moderno y sus distintas interpretaciones a lo largo del siglo XIX o XX y XX, ha habido distintas formas de mostrarla, de construirla y de alcanzarla, ¿no?
yo no creo en absoluto que haya un ADN político de nada. Ningún pueblo tiene un ADN político en particular o un cierto signo de nada. Creo que lo que es relevante allí es hasta qué punto la cultura pública es democrática. Es decir, lo que nos hace, en todo caso, ser democráticos no es solamente un tema de convicciones, de formación, de valores. Esos son todos elementos que solamente existen en la medida en que son moneda pública, es decir, en que son intercambiables en una sociedad que los reconstruye permanentemente. Entonces, en ese sentido, yo soy más conductista, pues. Sí, no sí, creo tanto en sí. que haya una propensión particular hacia una cosa y otra, pero evidentemente es que me estoy acordando mucho de eso que ocurría durante los primeros años del gobierno de Betancourt, no me acuerdo personalmente, por supuesto, sino de lo que del argumento político, ¿no? Hubo un esfuerzo muy grande durante esos 3 o 4 primeros años, tan asediados como estuvieron, Sí. tanto por la derecha perejimenista como por la izquierda insurrecta, en que la democracia daba bienestar. Es decir, que la democracia podía competir con las dictaduras en el bienestar, ¿no? Un poco para contrarrestar, por cierto, el mito perejimenista del bienestar, Es porque correcto. que no existe, ¿no? Eso no hubo una de las cosas más difíciles. Pero sigue en No, el es que una de ideario las colectivo, cosas, ¿ah? Claro, porque una de las cosas más difíciles de conseguir son los índices de pobreza durante la época de Pérez Jiménez, que no es nada fácil de conseguir. Ok. Ni imágenes, no tienes, o sea, había como una censura, pues. No, y no había imagen, no hay De imágenes. hecho, hay como una especie de mito. Y hay quienes dicen, mi padre lo decía, que era inmigrante en ese momento, llegó en el 57. Yo le escuchaba decir después más adelante, yo muchacho o adolescente, no, Pérez Jiménez estuvo a esto de acabar con los ranchos, no quedaban sino 100.000 y ya iban a acabar con ellos. Eso es un mito. Pérez Jiménez existió porque había ranchos, más bien fue al revés. Es decir, es justamente Pérez Jiménez construye su imagen de modernidad sobre la base de esa población que llega a las ciudades. O sea, y además es un proceso que venía de antes, por cierto. Este tema del ADN, aun cuando coincido contigo, pareciera que es que con eso resolvemos todo. Tranquilos, ese ADN lo va a resolver todo. Tiene un poco que ver con los amenazas que tenemos en el presente y con lo que hemos visto también en el mundo. En los últimos 20 años hemos visto retrocesos de espacios democráticos o de países y el advenimiento de nuevos modelos, algunos lo llaman nihilistas o mixtos, como lo quieras llamar, híbridos. Hay quienes, por ejemplo, consideran que China es, por supuesto, un gran exponente de esto, y alguna opinión podría decir es que los chinos nunca fueron democracia, por lo tanto ellos no tienen otra opción sino calarse ese sistema. A Venezuela no le va a pasar. ¿Qué opinas de una aseveración como esa? El problema está en que nosotros, también desde el punto de vista global, hay una situación muy grave con la democracia, con las reconfiguraciones democráticas. Sí. Yo creo que estamos pasando por un proceso que, por cierto, es mucho más cultural que político. Lo que pasa es que se está expresando en lo político. Claro. Pero culturalmente yo creo que el drama, la ruptura que ocurre, evidentemente, con el advenimiento de lo digital, es algo que tenía que tarde o temprano causar efectos políticos, como en efecto los está causando. Entonces, la traducción no puede ser, o la reflexión no puede ser solamente politológica. Es decir, bueno, la democracia está en crisis, y miren lo que está pasando, sino la reflexión dice, ¿qué está pasando con la cultura? Es correcto, Y cómo impacta esto. Porque al final la política sigue siendo un fenómeno local. Claro, absolutamente. Pero no hay una cultura, democracia igual a otra. Exactamente. Pues yo en eso sí Y soy tú luchas por el soy poder. muy crítica de mis colegas, que yo no soy politólogo, pero a veces me meten en ese paquete, pero que persisten en construir de alguna manera indicadores, modelos de cómo va la democracia, cómo no va. Y dice, bueno, pero la comparativa, es decir, Sí. porque además las comparaciones son fundamentales para eso, terminan por traicionar lo diferente. O sea, al final terminas teniendo una especie de unificación donde tal vez no la haya. Y es muy difícil estimar el impacto de lo cultural directamente sobre lo político, porque es como muy complejo este tema de lo cultural y exige un tipo de trabajo que no existe en Venezuela demasiado, que es una especie de antropología política Sí. un poco más sistemática, llamémoslo así. Pero bueno, las intuiciones funcionan para eso, pero lo que creo es que en efecto, dentro de un contexto global de una democracia que está revisándose a sí mismo, de un modelo democrático que está
entendiendo sus limitaciones y que se está transformando, pues evidentemente nosotros no podemos aspirar a decir que hay una especie de gen en el que tenemos un modelo de democracia. Sí, sí. No hay tal cosa, eso no existe. Entonces, volvamos a los principios, es un poco como decía antes, o sea, hay unos principios fundamentales. Nosotros tenemos una ventaja, que esta dimensión aspiracional de lo moderno Eso iba, justamente. Tal vez eso sea... nos pone, nos une de una manera tremenda. correcto. Tan es así que eso fue la amalgama, eso fue lo que permitió hacer la continuidad entre dictadura y democracia. Cuando la democracia decía, nosotros podemos dar tanto Sí. bienestar como la Sí, dictadura, correcto. lo que está diciendo Correcto. es, aquí hay una continuidad de un proyecto moderno. Y lo que tuviste antes también lo vas a tener aquí, pero además con libertad y pluralismo. Y con riesgo. Porque es que esa es la diferencia en realidad entre una democracia y una dictadura, ¿no? La democracia siempre está en riesgo. Y por lo Siempre. tanto siempre exige la responsabilidad de quienes la conducen y la responsabilidad de quienes la reciben sus frutos, digamos, también, ¿no? Sí, para mí el concepto de participación no es distinto al de responsabilidad. Te interrumpo un segundo porque me parece interesantísimo este tema de que ese ansiar la modernidad o recuperarla tal vez sea un aliciente más poderoso que el tema de ser democrático. Pero exactamente, ¿ok? la cosa Y es como que hay que estamos tan construir mal, la ecuación es entre correcto. bienestar y democracia, la ecuación optimista de la que llamaba Miriam Cornblit en un famoso artículo de los años 90. La ecuación optimista, esa es decir, es verdad, la democracia implica bienestar, pero es verdad también que las dictaduras pueden ofrecerla. Y ese es el signo de las nuevas dictaduras y tiranías Es correcto. del siglo XXI. Es correcto, es cierto. Es decir, ellos el mensaje de las tiranías actuales es, y de los autoritarismos actuales es, la democracia es demasiado riesgosa. Sí. Estamos más tranquilos aquí. Estamos más tranquilos, eso sí, tengo que cumplir mi parte. Hay un contrato, pero es un contrato sobre el bienestar a cambio de libertad, pues, ¿no? Es un contrato, Exactamente. es un contrato, digamos, diabólico, ¿no? Maquiavélico. No Maquiavelo, porque Maquiavelo, pobrecito, era un santo comparado con... es cierto, es mefistofélico. ha sido quise decir. sí, completamente Mefistofélico. mal interpretado Maquiavelo. Entonces, totalmente. Pero mefistofélico completamente, ¿no? En el sentido que cedes la libertad a cambio del bienestar. Que la libertad es abstracta, riesgosa, el bienestar es concreto y Sí, material. dame orden, dame seguridad. Dame orden y seguridad. ¿Cuál es el problema yo nuestro? te entrego libertad. Que el problema nuestro Es que no tenemos es nada que de el eso. chavismo construyó el bienestar sin modernidad. Es el bienestar premoderno. Es el bienestar Claro. del patrón. Sí, fíjate que ¿no? del patriarca. el metamensaje que acabas de decir, o sea, que decía Chávez en sus cosas, además, disculpen que refiera a algo personal, yo recuerdo que estando en Fede Cámara visité una comuna en Monagas, y cuando tú hablabas con los comuneros, al final todos querían ser empresarios. A ninguno, adoraban a Chávez, pero a ninguno le gustaba la idea de yo me voy a quedar pobrecito para siempre. Mi comuna es para cultivar fresas, que era en el sur del estado, de Monagas, ahora se me escapa el nombre. En la montaña. Sí, en la montaña, no en el sur, en la montaña, ahora, en Caripe, exactamente en Caripe. Fue una experiencia formidable. Y yo le decía, ¿ustedes están conscientes de que lo que está planteándose es que ustedes cada quien haga sus fresitas, todos reúnen la cosecha y Todos reparten y las reparten modestas las modestas ganancias? ganancias? Me decían, no, yo quiero exportar fresas, yo quiero ser rico. Ahí hay un choque enorme. Ahora, Entonces, claro, fíjate cuál es. Ese ha sido el gran error básico tremendo del chavismo, Sí. no entender la relación entre modernidad y bienestar. bueno, pero es que es el sesgo ideológico, absolutamente. No sé si es el sesgo ideológico. del porque- colectivismo, ¿no? Que es que estaba allí presente. Sí, claro. Obvio. No, pero fíjate que es interesante porque si te pones a ver, una de las cosas más curiosas del chavismo es que lo que hizo fue recuperar unas reliquias que estaban realmente destruidas y muertas, porque desde la caída de la Unión Soviética, desde que Gorbachev empezó con el tema de las reformas, Sí. era obvio que el sistema no funcionaba, Sí. que no tiene sentido, que precisamente nunca había accedido a esa modernidad que ofrecía, porque, ojo, el discurso más moderno que había en 1930 era el de los soviéticos. O sea, esa era una vanguardia, es decir, era una locura, pero es decir, nosotros podemos hecho, construir
Sí. Construir una sociedad moderna en 20 años. No, y además puso a dudar al mundo entero. No, sí, porque El mismo- además, mira, en 1900, justo después de la Guerra Mundial, evidentemente, Europa estaba en unas condiciones tan malas Sí. que tú para 1950, el nivel de vida de un obrero soviético era mejor que el de un obrero Sí. francés. De hecho, Roosevelt tuvo digamos, sus devaneos con el... Alguna vez se preguntó públicamente, ¿será que aquel ¿Será modelo es mejor que el mejor nuestro? que no? Exacto, o sea, no es Lo- que... lo asombroso claro, que había se- lo oculto, las monstruosidades estaban ocultas. Sí, el Claro. costo social de esos logros eran 20 millones de muertos. Era el Holodomor en Ucrania. Es correcto. Es decir, era las crisis de hacer una acumulación primaria de capital, una acumulación primitiva de capital en 20 años. Sí. Es decir, lo que habían hecho los europeos en 400. Lo asombroso es que 70 años después, Entonces, claro, eso quedó Hugo como Chávez una reliquia. nos Eso viene a era vender una esa reliquia. Pero esas reliquias eran meramente simbólicas. Para mí, realmente, el componente de la izquierda en el pensamiento de Chávez o del chavismo es completamente impostado. Es algo que se le construyó encima. Era un maquillaje. Como para... ¿Por qué? Porque, oye, era muy feo. Tú no puedes ser líder de Latinoamérica diciendo yo soy nacionalista, premoderno y patriarcal. O sea, y tú sabes, el déspota, ¿no? El despotés, que es el dueño de la casa en griego. Eso no vende. O sea, entonces, las izquierdas que estaban dispersas, haciendo sus todas duelos, se aglomeraron allí. Tenían se 40 aglomeraron. años. Sí, tenían Hubo, 40 sí, años. es cierto que hubo gente de la ultraizquierda que acompañó a Chávez desde el principio. Sí, cómo no. Pero, ¿qué hace la ultraizquierda? Nada. O sea, ellos son absolutamente inútiles siempre. Es decir, no tienen ningún impacto. Pero en última instancia sí lograron cohesionar y hacer un trade-off muy interesante con Chávez. Dice, mire, Chávez, nosotros tenemos los estandartes, Sí. las banderas. Usted tiene carisma, tiene a los militares y tiene muchísimo talento político. Y dinero. Vamos a unir estas dos cosas invencibles. Y funciona. Sí, funciona. Funcionó. Funciona. Pero funcionó aún. No, Porque funciona. las referencias todavía de Hugo Chávez, No, aún funciona. desfallecido, sigue siendo Funciona, un titán para mucha gente. pero ¿no? ahora vemos las consecuencias. Sí. Ahora entonces el gobierno de Maduro se está dando cuenta que sin modernidad, y modernidad no solamente concreto, servicios públicos, no es solo eso, es modernidad política también. ¿Entiendes? esto que acabas Ahí de dice, decir- bueno, entonces ¿qué hacemos? El dilema. Yo estoy escribiendo algo, vamos a decir, si lo publico ahorita, en 2 o 3 días en la Gran Aldea, pero es un poco la idea de la coyuntura entre reforma y revolución en la que está Maduro. Exactamente, a eso ¿no? iba justamente. Entonces, y eso viene de unas contradicciones anteriores. O sea, cuando Nicolás Maduro dice, es que hay unos mencheviques que me amenazan. Dice, bueno, primero que es muy cómico porque él no lo hace inocentemente, está invirtiendo los términos. Menchevique era la fracción, era el nombre que los bolcheviques le daban a la facción contraria en su propio partido Sí, socialdemócrata, correcto, ¿no? ajá. Pero significa la minoría. Menchevique significa minoría Ok. y bolchevique significa mayoría en ruso. Ok. Entonces, lo que está diciendo no es que ustedes son más comunistas o menos o Sino reformistas, que son pocos. sino que son pocos. Ok. Y no me van pero a eso es doblar. código interno, eso es código para los que conocen el asunto. Pero al mismo tiempo es al revés, porque en todo caso sería él el menchevique en términos de que él es el reformista y los otros serían los ortodoxos. O sea, imagínate la confusión. Sí. Es una cosa que lo que hace es confundir las pistas, porque la coyuntura le obliga a Maduro a entrar en un nivel muy riesgoso, que fue exactamente el tipo de paso que nunca quiso dar Fidel Castro cuando Gorbachev empieza las reformas. Correcto. Gorbachev dice, hay que reformar esto para que siga. Eso es su primer mensaje. Sí. ¿no? Y por eso llega a la Secretaría General del partido. Es decir, esto tiene que modernizarse. O sea, aquí ya Aquel viejo mensaje de los revolucionarios. La y revolución además se reforma todo para que siga la revolución. Claro, pero además tenían sus números, pues ya. El problema de la crisis de los años 80, pues como Sí, tú sabes, era era terrible. terrible, como si nos pegó a nosotros, como no le iba a pegar ¿no? Entonces, empieza este proceso y empiezan también las reacciones inmediatamente. Dice, bueno, pero ¿hasta dónde puedes llegar con una reforma? ¿Hasta cuándo puedes parchar el carro y seguir siendo el mismo carro? Es correcto. ¿no? O Es decir, perder el poder. ¿y cómo arriesgamos con esto? En un momento dado, Gorbachev tuvo que reconocer que tenía que era precisamente ese, pues que en definitiva se había convertido en
en el enterrador del enterrador proyecto revolucionario. Completo, y de todo el concepto de la Unión Pero de al Repúblicas final, Soviéticas. fíjate con Putin cómo aparece. Putin aparece y dice, bueno, no solamente no se enterró nada, sino que se enterró ese proyecto, pero rescatamos lo mejor. La capacidad de ejercer la autoridad hegemónicamente, la represión, los organismos de inteligencia. Es decir, en el fondo no murió. O sea, lo que Putin proclama todo el día es, no, eso no murió. Lo que era distintivo de ese proyecto no murió. Entonces, así estamos. Por eso volvemos al tema de la democracia mundial. Los nuevos autoritarismos han entendido muy bien esa relación entre modernidad y bienestar. Y la han explotado. Tal vez Y la entonces construyen. es Entonces, correcto. cuando vamos a los principios, ¿cómo tú le vas a exigir a alguien, verdad, frente a un panorama en el que pueda haber más bienestar, que pueda, digamos, entender cómo se entiende pues, que ese bienestar solo realmente lo es y es permanente cuando tiene democracia, libertad y por lo tanto riesgo? Es correcto. Es decir, yo creo que eso tiene mucho que ver con la práctica. Cuando uno es empresario, uno sabe lo que es el riesgo. Sí, cómo no. Está con nosotros Entonces, todos los días. yo lo que siento es que el aprendizaje de ser empresario, de emprender en lo económico, es el mejor antídoto, es lo más democrático que hay. O sea, es la vía real hacia la democracia. Porque uno empieza a entender cómo se construyen las relaciones tan difíciles entre las personas, y además te entre hace, los intereses. sí, te enseña a sí, negociar. Es correcto. Y conecta aquello de locus, ¿no? Dependes Eres de tú, ti. que depende de ti, o si no depende de ti, al menos sabes de qué depende. Es correcto. O sea, Es correcto. No de alguien, algo externo que va no, a y es que decidir es si muy yo tengo- interesante porque esta idea de que los empresarios nacen para competir, eso es exactamente lo contrario de lo que hacen los empresarios, porque hay un tipo de cooperación necesaria para tú poder Claro, competir. claro. O sea, para que haya competencia, tú tienes que cooperar primero, paradójicamente. es correcto. Entonces, hay un doble aprendizaje ahí, un aprendizaje de dónde están los poderes o capacidades reales que uno tiene y dónde están las capacidades sociales que hacen posible que yo desarrolle las mías. Entonces, es un tipo de aprendizaje que es muy... Yo no creo en la política doctrinaria en el sentido de enseñarle a la gente lo que son los valores de la convivencia y de la democracia. Eso es supremacismo moral, eso no existe, Sí. ¿no? La moral, Tengo lo alguna- ético es una práctica, eso lo decían los griegos. Tú lo practicas. Es correcto. Y Y- necesitas experiencia. Lo que necesitas es exponerte a experiencias que te obliguen a construir tu materia moral, o sea, tu interioridad moral. Y no necesariamente con una teoría, ni con unos nombres, ni unos conceptos muy complicados, sino que puedas desarrollar las intuiciones morales que todos tenemos en ambientes prácticos y concretos. Sí, pero al final todos necesitamos referencias, sobre todo la población, digamos, común. Ya me estás hablando del liderazgo político. Sí, efectivamente. A veces también hay otros. Hay otros. Y aún cuando estamos ya, tú sabes, empezando a avanzar mucho con el tiempo, yo no puedo evitar dejar de comentarte esto. Siento que en este momento la sociedad civil organizada, por ponerle algún nombre, tiene varios meses Claro, tomando una... promoviendo una ruta, además muy autónoma, la percibo, muy independiente. Recientemente vimos esta movida que se ¿Cómo no? ha dado a llamar el Foro Cívico, posibilidad de transformarse en lo que llaman algunos entendidos el tercer lado, pero básicamente es entender que no puede negociar ninguno de ellos por separado, aun cuando haya cosas que negociar cada uno por su lado. Por supuesto. Y en tercer lugar, tal vez empujar a los actores, sobre todo a quienes están en el poder, a que entiendan la necesidad de cambios y de reformas necesarias. Tú acabas de develar algo que te confieso que yo no había visto. Es precisamente quizás la demanda de modernidad y de bienestar. Una de las razones por las que Maduro también pueda estarse viendo Exacto. necesitado a negociar. Porque Absolutamente. es eso lo que el venezolano no quiere. Es paradójico, pero es todo lo contrario a lo que muchos de nuestros amigos, tal vez un poco más extremos, dicen, no, es que el proyecto de aplastarnos a los cubanos es inminente. No, yo lo veo totalmente al contrario. Totalmente al contrario. Yo creo que el estado de necesidad en el que está el gobierno es inédito en ese sentido. Muy y bueno. por ese mismo gap que se acaba de formar, una vez que desaparece la amenaza política, el principal enemigo del gobierno es el mismo. Brillante. Entonces, cómo sientes esta movida de la sociedad civil? Ahí voy, yo he estado bastante cerca de eso y conozco el proceso y me parece que es muy bueno que hablemos de eso por lo siguiente, porque efectivamente
las fuerzas sociales se organizan, quieras o no, en el sentido de que están allí esperando liderazgo, pero también existiendo dentro de su propia perspectiva. La sociedad civil tradicionalmente en Venezuela, como en todas partes del mundo, se organiza para fines de intereses particulares. Correcto. ¿Verdad? Las organizaciones humanitarias para ciertas funciones, las empresariales para otras, las educativas para mejorar la educación. Eso es lo propio y lo que debe ser. Y es precisamente lo que las diferencia del liderazgo político. Las organizaciones políticas, por el contrario, persiguen la agregación de estos intereses para representarlos como un todo en términos del bienestar colectivo, no del bienestar de cada uno de los sectores. Y persiguen el ejercicio del poder para ello. Para eso, claro, claro. Y en ese sentido son cuentadantes también. Correcto. Cosa que la sociedad civil no. En ese sentido. Muy interesante. Es correcto. Ese sentido hay una diferencia en términos de responsabilidad. En este caso, lo que estamos viendo es efectivamente frente no solo a penuria que vivimos todos, sino al trabajo que han venido desarrollando una cantidad de organizaciones en distintos sectores. Se entiende y se aparece entonces la iniciativa de articular todo ese trabajo de tal manera que no se separen los sectores y que más bien haya una capacidad de coordinación que le ponga al gobierno unas condiciones generales para cada una de esos acuerdos. Sí, es decir, sí. Es más, es interesante y es dramático el hecho de que el gobierno dentro de todas sigue politizando, ¿no? Todas estas cosas, pero sus señales han sido muy distintas, pienso yo. Yo opino lo mismo. Es correcto. O sea, esto no es lo mismo que Jorge Rodríguez mande a tener una reunión en el ministerio de X o en la asamblea o en una de las salas esas del hemiciclo del Parlamento que haya hecho una visita como la que hizo a Fede Cámaras. Ahí hay un gesto político distinto. Pero este foro cívico nace no solamente con la idea de articular los esfuerzos que cada uno está haciendo en su distinta área, sino de proponer una vía. O sea, sí tiene una dimensión política, pero una dimensión política que no puede imponerse, en mi opinión, y no está pensado así, no se puede imponer a los políticos en el sentido de que solamente ese es el camino posible, sino que es una invitación. El foro cívico lo que dice es, podemos ir adelantando acuerdos. Correcto. Que además no miles de acuerdos ni nada, acuerdos que hay que examinar con mucha calma y con mucha prudencia, siempre que, sí, solo sí, hay una articulación entre esos acuerdos y concesiones que se puedan hacer en el plano político para adelantar y restituir las instituciones democráticas. Fíjate, el foco es este. Nosotros hemos estado enfocados como sociedad en el cambio político. Es verdad, todo el mundo lo quiere, 80% quiere cambio político. Pero en este momento en lo que hay que enfocarse es en la reconstrucción de las instituciones que hacen posible el cambio político, que es una cosa diferente. Es correcto. Es en los medios. Es decir, yo pienso mucho en el foro cívico como una caja de herramientas, como un conjunto de instrumentos de presión y de conversación que le baja el costo a los políticos de la oposición de tener que conversar y acercarse sin tener claro qué pueden obtener a cambio. Ese es el trabajo pionero. En ese sentido, el Foro Cívico Nacional es un catalizador porque acelera procesos, presiona al gobierno y dice, bueno, algo hay que hacer con la vacuna. Y la vacuna no la vas a traer tú solito. Y si quieres que la traigan, tienes que ceder ante condiciones como las que pone la OPS o las que pone UNICEF. Correcto. Tienes que ceder el control de la distribución. Es decir, ahí hay una acuerdo. Tienes que despolitizarla. ¿Estás dispuesto a despolitizarla? Y si quieres... eso es una conversación que un político de oposición ahorita a lo mejor no puede tener con el gobierno, pero sí lo puede tener la sociedad civil. Correcto. ¿Qué pasa cuando ese tipo de acuerdos ocurre? Si ocurriese, bueno, tendríamos un enorme efecto de demostración sobre la población de que hubo un acuerdo entre financiamiento que puede obtener el gobierno interino y el gobierno que cede control.
Correcto. O sea, es un efecto de demostración que le puede hacer a la gente decir, oye, la política puede resolver cosas. Sí es posible. Sí es posible con hacerlo. política resolver cosas. Entonces, claro, hay una tradición entre nosotros, eso es otro tema muy interesante que ojalá, de enfrentamiento entre la sociedad civil y el liderazgo político desde hace muchísimos años. Sí, es correcto. Porque la sociedad civil a veces en momentos de crisis política ha dado pasos adelante que la han llevado tal vez mucho más allá de los límites. Pero toda esa experiencia está siendo asimilada en esta iniciativa. O sea, aquí no hay nada inocente, aquí no hay nadie que no haya pensado en esto y aquí no hay nadie que quiera reconstruir a partir de sus intereses particulares una ruta política que le convenga. Es correcto. Y nadie se está chupando el dedo, como he dicho yo últimamente. No, yo creo que los políticos lo saben. Y el problema que tenemos es que para que eso funcione, la clase política tiene que reconstruirse, los partidos tienen que reconstruirse, es correcto, la coalición de la oposición tiene que reconstruirse y van lento, van tarde con eso, van tarde con eso. En eso la sociedad civil tiene mucho más capacidad de articulación, es mucho más rápida para construir eso. Entonces tenemos un vacío porque nada de esto que está planteado en la idea de que un tercer lado, no es un tercer partido ni en el medio, sino un tercer lado significa un factor que puede hablar con uno y con otro para presionarlos para que se vaya reconstruyendo la posibilidad de una negociación política. Me agrada que haya sido tan clara con esto porque además hay muchas tensiones en este momento sobre... Todos estamos agraviados, ¿no te acuerdas? Ahí vamos a lo mismo. Hay muchos celos, hay muchos egos, hay una cantidad de cosas jugando en esta. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Yo quisiera poder estar aquí ahora, pero ya... Vamos a abrumar a quienes no vean. Entrando a empezar a adelantar. Siempre solemos dedicarle a los últimos minutos a responder 3 preguntas que de alguna forma han sido, digamos, manejadas o tratadas a lo largo de la conversación. Si tuvieras que identificar un momento o algún hecho que te hace seguir confiando en la sociedad venezolana, ¿cuál sería? Bueno, este tipo de articulaciones que se dan que acabamos de decir. En esto me parece un catalizador, es lo que yo digo que es. Es decir, hay movimiento y mientras hay movimiento hay vida. ¿No? A lo mejor el movimiento no va en la dirección que queremos, pero es preferible eso a la paz de los sepulcros, ¿no? Sin duda alguna, la política estaba atascada, esa carreta se empezó a mover, la movimos desde la semana pasada y la movió la sociedad, no la movieron los actores políticos. ¿Una palabra o una frase que defina el momento actual? Bueno, insisto con mi tesis, ¿no? Memorial de agravios. Es decir, tenemos que ver cómo manejamos cada uno nuestro memorial de agravios, nuestra libretica, en la que anotamos las ofensas. Tal vez saber identificar que estamos agraviados ya es un buen comienzo, porque reconoces el problema y reconoces el dolor. Y finalmente, yo sé que es una pregunta a veces muy hecha y generalmente hay respuestas muy optimistas, pero hay que ser realistas también. ¿Cómo ves el futuro de Venezuela? Lento. Lento e incierto todavía, ¿verdad? Sí, por supuesto, incierto en el sentido de que podamos predecir en este momento qué va a ocurrir, por supuesto, como todo futuro, cualquier predicción es un ejercicio, ¿no? Pero veo lento, o sea, lo que me preocupa del futuro es lo lento de los movimientos, o lo espasmódico que es, más bien. Sí. Es decir, nosotros tenemos como ciclos de mucha actividad y de pronto entramos como en letárgos y así. Esos ciclos de sueño y vigilia de la política hacen muy difícil evaluar qué nos queda de cada ciclo. Yo creo que, entonces, claro, como no sabemos cuál es nuestro acervo, digamos, ¿no? Nuestro capital, porque no lo podemos identificar, entonces es difícil saber qué viene, ¿no? Pero lo veo lento en el sentido de que el proceso de reinstitucionalización política y social que necesita Venezuela va a llevar años. Sí. Va a llevar años y hay que reconstruir eso como un horizonte que nos entusiasme también. Hay que empezar. El horizonte no es porque sea corto que es bueno, no es porque sea corto que nos entusiasma. No es porque vamos a salir de esto que nos entusiasma. Yo siempre digo lo mismo. Mañana le hace un trasplante de cerebro a Maduro y empieza a gobernar, o hay una situación en la que Maduro deja el poder y el problema de Venezuela es igualito. Sí. Y va a tardar igualito en resolverse. Tal vez lo que necesitamos es la conciencia de que hemos empezado a transitar ese camino con decisión.
eso ya en sí mismo es un Pero estamos en un aliciente. periodo más, ahorita justo ahora un periodo quizás más de healing, como dicen en inglés, más de Más de curación. curación. Sí, de tratar de eso, de ir, de decir, bueno, cosas que se hicieron no se hicieron bien o fracasaron. Es decir, es salir un poco de esa atmósfera de gran fracaso que, como digo, es común a los ciudadanos, a los políticos de la oposición y al gobierno. Es correcto. Entonces, esa atmósfera de fracaso, porque como nuestro ideal es tan monstruoso, nunca lo vamos a alcanzar, entonces, bueno, vamos a reconstituir eso como una fuerza en términos más pequeños, seamos más modestos, chicos. Dejemos la arrogancia nuestra y vayamos a la modestia de lo posible. Es correcto. Colette, te agradezco muchísimo tu tiempo, No, al tus contrario, ideas. la Esto conversación. daba para conversar Muy agradable. en un bar o con un café para seguir hablando de esto. Mil gracias. No, al contrario, gracias a ti de verdad.